Hola, profes, ¿cómo están? Este video va dirigido a los profes. Sin embargo, seguramente algún papá, algún representante, alguna mamá puede aprender de esto que hoy les quiero mostrar. Recuerden que hace unos días una profe me dijo que cómo era eso de evaluar por procesos, porque ella no lo entendía bien. Y evaluar por proceso no es otra cosa que es respetar la individualidad de cada estudiante y su proceso de aprendizaje. Cada persona tiene un proceso para aprender. Cada persona tiene desarrollada una inteligencia y tiene unas habilidades y desde ahí logra su aprendizaje. Entonces, si nosotros trabajamos y evaluamos por proceso, podemos lograr que el estudiante alcance el objetivo, la competencia o el indicador que planifiquemos, ¿ok? Pero vamos a avanzar un poco sobre esto. ¿Qué es evaluar por proceso en educación? Lo primero que les voy a decir es que la evaluación por proceso en educación es observación directa de cada estudiante y su desarrollo desde la enseñanza y el aprendizaje. Cuando un profesor observa directamente a unos estudiantes en alguna actividad, puede entonces registrar eso y ver cómo se comportó ese estudiante con este contenido en esta actividad. Vamos a suponer el profesor de biología, él da un contenido conceptual en el aula de clase y luego va al laboratorio y en el laboratorio entonces hace lo procedimental con ese contenido y observa también la actitud. Entonces hay que ver en el proceso si el estudiante maneja el concepto, pero también si maneja el procedimiento y cuál es su actitud ante ese aprendizaje, si hubo un cambio, si lo supo trasladar a otro contexto y a otro aprendizaje. En educación inicial o en la educación preescolar, como lo llamen en tu país, existen formatos y estructuras que permiten hacer un poco mejor la evaluación individualizada o este tipo de evaluación por proceso, porque hay contenidos que se repiten casi que todo el año. Sin embargo, en los otros niveles de educación es un poquito más difícil o engorroso. Sin embargo, no es imposible. Solamente requiere que establezcamos el modelo o el instrumento que nos permita vaciar la información que estamos observando y entender que en ese momento estás en un proceso de observación y que vas a recoger la información. Muchos profesores, sobre todo profesores de los adolescentes, nos dicen, lo que pasa, profesores, que yo trabajo no solamente en este colegio, sino en otro colegio y entonces no se me hace fácil. Y yo les diría que si nos estructuramos bien con actividades y estrategias de evaluación que nos permitan determinar cómo cada estudiante va adquiriendo sus habilidades o competencias, sí lo podemos lograr. Podemos lograr observar en qué proceso está nuestro estudiante en un momento determinado. Y allí yo por eso les digo que usen instrumentos como por ejemplo registros focalizados, es decir, hoy voy a ver a fulano haciendo esta actividad y voy a verlo manejando este contenido y hago mi grupo para ese día y después cuando me voy a otra actividad. Por eso les digo que planifiquen por lo menos 3 actividades en función del contenido que están desarrollando y que no se llenen de contenido, sino que más bien lo fusionen. Si van a trabajar varios contenidos, observen si los pueden en la planificación unificar en los contenidos y entonces crear una estrategia, una actividad que les permita ver cómo de diferentes formas el estudiante va desarrollando. Porque la intención de nosotros los docentes, y así lo creo, es que el estudiante pueda alcanzar el aprendizaje que planificó. Para eso, la evaluación por proceso requiere de la evaluación formativa. Es decir,
Recuerden que tenemos tres tipos de evaluación. La diagnóstica, que nos da un panorama de cómo está el estudiante al inicio de esa actividad o de esos contenidos, de ese año o de ese lapso o de tu materia, en fin. Y después está la evaluación formativa, que es esa evaluación donde uno toma un contenido, ¿verdad? Recopila evidencia. Luego observa los avances y las dificultades del aprendizaje en esos contenidos que trabajé y luego tomo decisiones para hacer ajustes, de tal manera de generar otro tipo de actividades u otro tipo de estrategias que me permita avanzar y que ese alumno o ese estudiante logre el aprendizaje. Porque definitivamente nosotros como evaluadores vamos en pro de que esta evaluación sea una guía que nos oriente a cómo debo mejorar el proceso de aprendizaje del estudiante, pero también el proceso de enseñanza. Entonces, esa es la evaluación por proceso. Evaluar por proceso es una forma de respetar la individualidad y los estudiantes, recuerden que son como los dedos de las manos, cada uno es diferente. Yo recuerdo hace mucho tiempo en algunos talleres que los docentes me manifestaban que tenían estudiantes de primer grado, primer grado, los niños que están aprendiendo a leer. Y entonces estos estudiantes en ese momento del año escolar, cuando ya se iba a terminar el año escolar, era que arrancaban a leer. Es decir, en todo el año no habían arrancado a leer, solo que faltaban 2 semanas cuando arrancaban. Es por eso que debemos saber que no todos los niños tienen problemas de aprendizaje o que tienen alguna dificultad, solo que están haciendo su proceso y depende de las actividades que hagamos, lo podemos lograr. Entonces, maestros queridos, la evaluación por proceso es una evaluación que nos permite hacer realmente y cumplir realmente con la evaluación formativa. Así que, chao. Recuerden que en mi canal de YouTube, Pregúntale a la Profe, ustedes pueden hacer sus preguntas y yo les voy a dar respuesta, como hice con mi amiga Jacqueline. Así que, profe, ahí tiene su respuesta y espero que sea para todos una bendición la respuesta que estoy dando sobre evaluación formativa. Chao.